Momento de Caminando con Dios. A través del mensaje de la palabra, la pastora Flor Jenny Olivares Choque. Caminando con Dios. Apreciados hermanos en la fe, reciban un saludo cordial en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que abramos nuestras Biblias en este día en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, los versos 7 hacia adelante. Y dice de la siguiente manera: viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 14. Mis amados hermanos, la iglesia en este tiempo ha sido afectada por el impacto global de esta pandemia del coronavirus o COVID-19. Hemos sido testigos a este tiempo de la muerte de pastores, de hermanos en la fe, parientes, jóvenes, mayores y también de la tercera edad. Muchos religiosos, incluso en el mundo entero, sacerdotes católicos y también religiosas. Así pues, también en este tiempo venimos pasando momentos difíciles en que los templos no pueden reunirse como antes. Si bien en algunos lugares ha habido ese permiso, pero no podemos ni darnos un abrazo ni la mano para poder saludarnos. Y en otros lugares, aún nuestros templos permanecen cerrados, mas no la iglesia, porque la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue predicando, la iglesia continúa reuniéndose en los hogares. Nos ha tocado pasar este tiempo aislados en nuestras casas, imposibilitados de vivir esa alegría, cantar esas alabanzas, escuchar la palabra en comunidad, entre hermanos. Sin embargo, en sintonía con el resto de la humanidad, estamos desafiados a ir más allá de este dolor y reflexionar sobre el sentido profundo de este tiempo de pandemia. Y esto implica volver al núcleo de nuestra fe y discernir cómo Dios
se hace presente en estos acontecimientos en este tiempo. Muchos quizás a punto de perder la fe, indicando que Dios nos ha dejado. Pero sin embargo, nuestro Señor está tan presente en cada actividad, aún en aquel momento de dolor, porque nos enseña una gran lección. Como cristianos, hemos de reconocer en esta pandemia un signo de los tiempos que exige recrear las formas en que somos iglesia y la forma en cómo encarnamos el Evangelio en nuestras vidas. Esto se dice que tal vez pudiera ser fácil, pero la verdad, estamos ante una cuestión donde no existen recetas predeterminadas ni tampoco ninguna indicación. La verdad es que todos hemos sido encontrados en un momento en que no estábamos preparados. Muchos dirán, nuestros pastores no nos han enseñado a cómo reaccionar en estos tiempos de pandemia. Pero se ha detenido a pensar en que también los pastores en algún momento nunca se habrían imaginado que iban a pastorear una iglesia de esta manera en este tiempo de pandemia. Así que ambos, unidos, tomados de la mano y tomados de la mano de Dios, debemos salir adelante. Al estar ante circunstancias inéditas de nuestra historia, porque es algo nuevo que estamos viviendo, estamos exigidos de responder con fidelidad creativa y audacia cristiana. Sin embargo, debemos ser también precavidos y prudentes de no caer en actitudes negativas, de no caer en recetas de quienes pues imaginan que recién están inventando la pólvora o alguna situación, haciendo experimentos. Como cristianos debemos estar más que nunca unidos en oración. Esta perspectiva es muy importante en estos tiempos de pandemia. Hemos tocado fondo en este tiempo porque hemos sido tocados por esta enfermedad. A un principio quizás escuchábamos las noticias de personas que habían sido contagiadas, incluso que habían muerto, pero no las conocíamos. Pero ahora, a tantos meses ya de pandemia, vemos a gente conocida, vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestros parientes y aún vemos a nuestros pastores presas de esta enfermedad, y muchos quizás han sido llamados al lado del Señor de esta manera. Realmente debemos darnos cuenta que debemos poner nuestra confianza total en nuestro Padre Celestial y no poner confianza en falsas seguridades. Por décadas, quizás el mundo ha cerrado sus oídos a la profecía o a la palabra de predicación de nuestros pastores, de nuestros misioneros, que han ido predicando de los últimos tiempos. Pero muchos hemos puesto oídos sordos. Es así que, mis amados hermanos, Dios nos llama en este día a comprometernos nuevamente con nuestro Padre Celestial para poderle servir sin condición alguna. Así como en ese tiempo los judíos en el exilio, nuestra iglesia actual, ante la pandemia, está llamada
a examinarse a sí misma. Quizás nuestra tradición está centrada en el culto, en las reuniones presenciales, y que hoy nos cuesta acomodarnos a la nueva forma de adoración. Pareciera que estamos retomando el símil con el exilio babilónico. Esta comunidad también se vio impedida de dar culto a Jehová de la manera tradicional, porque el templo de Jerusalén fue destruido. Esa dimensión de la religiosidad judía fue bloqueada en aquel tiempo. Pero sin embargo, ante esa ausencia, redescubrieron el mensaje revelado por Dios y la historia de su relación con Él. Más aún, decidieron ponerlo por escrito para que los ayudase a sanar sus heridas, reconciliarse con su pasado y convertir el desarraigo en esperanza. Ante la imposibilidad de ir al templo, estos creyentes recentraron su experiencia de fe en la palabra de Dios. ¿Y qué es recentrar la vida de fe en la palabra? Pues es reconocer que nuestras experiencias también son lugar donde Dios se nos da a conocer y nos llama a colaborar en su misión. Y debemos estar atentos para abrazar esa su bellísima presencia salvífica en lugares inesperados. Muchos recluidos en las casas pueden participar de cultos virtuales. Pueden participar de oraciones, cadenas de oración, expresando solidaridad en gestos cotidianos con esa oración unida por aquellos quienes están pasando por esta enfermedad. Y esto nos hace pensar bastante en este tiempo en que el Señor nos pide ser misioneros. En este tiempo de pandemia, tomando en cuenta su palabra que dice viviendo por la fe, que es un tesoro que nosotros tenemos en este tiempo. Porque aunque estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados, como dice la palabra en 2 Corintios 4:8. Vivimos tiempos de dolor y de sufrimiento, tiempos que nos hacen pensar muchas cosas, pero debemos estar unidos por la fe. Y aún en este tiempo de pandemia, la iglesia no debe cesar su predicación. La iglesia no debe cesar en su gran comisión. La gran comisión que Dios le encomendó. Aún en tiempos de pandemia, Jesús nos dice: ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y esta promesa se cumple. Se cumple esta palabra con la promesa de Jesús de que Él estará con nosotros hasta el último momento. Porque ahora, a través de la tecnología, podemos llegar hasta lo último de la tierra. Así que pensemos esto, mis amados hermanos. Pensemos en que el Señor en este día nos pide predicar su palabra y estar unidos más que nunca en oración por aquellos nuestros hermanos que van atravesando momentos de dolor. Recordemos que en 1949, un 8 de agosto, 8 hermanos
ofrendaron su vida en aquel lugar llamado Mercamaya. Momentos en que la iglesia pasó persecución, momentos en que la iglesia pasó sufrimiento, momentos en que la iglesia habría pensado que el Señor los abandonó y aún hubiesen desfallecido. Pero no fue así. La iglesia se levantó con más fuerza, aún viendo a sus misioneros, aún viendo a sus pastores y al mismo presidente de la Unión Bautista Boliviana ser martirizados por aquella gente que no quería que se predicara su palabra. Era también un momento de dolor para la iglesia. Era también momentos de desánimo, momentos en que la gente habría llorado tremendamente, porque no solamente murieron personas que fueron de otro lugar a Mercamaya, sino también personas del mismo lugar, personas de la misma iglesia, y algunos, casi niños y adolescentes. Pero la iglesia continuó predicando, y hasta el día de hoy, esta semilla sembrada con la sangre de los mártires ha dado su fruto en esta iglesia fortalecida, y no solamente con una denominación, sino con muchas. Así que, mis amados hermanos, este tiempo de pandemia no debe desanimarnos. El ver a nuestros hermanos partir a la presencia del Señor no debe desanimarnos, porque simplemente ellos fueron adelantándose a nosotros. Y aún así, el Señor nos pide y nos demanda en este día unidad en su iglesia y cumplir con su gran comisión, que es la predicación de su palabra. Aquí, más allá y más allá y hasta lo último de la tierra. Que el Señor les bendiga. Este fue el mensaje diario de Caminando con Dios, con la pastora Flor Jenny Olivares Choque. Caminando